Vamos a leer mucho y vamos a tomar nuestras pausas y vamos a aprender sobre esta gran reunión que Jesús tuvo con una persona muy importante. Pero a medida que vamos leyendo, quiero que te imagines esta escena. Imagínate que eres tú, que estás en casa o estás aquí y estás sentado junto con Jesús y estás teniendo esta conversación. ¿Ok? So vamos a entrar. Vamos a entrar al verso 23 del capítulo 2. Dice, debido a las señales milagrosas. Esta es una palabra clave, ¿ok? Que habíamos visto en la primera semana. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos. So, fíjate bien, Jesús había hecho varias señales milagrosas. Y debido a estas señales, gente empezó a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos. Y esta es la razón. Porque conocía todo acerca de las personas. Y no hacía falta de que nadie les dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y quiero que entiendas esto. Piensa en esa idea. Hay señales milagrosas. Hay mucha gente que confía en Jesús, en Dios, por las señales milagrosas. Quizás tú estás aquí por esa razón. Estás aquí porque Dios hizo un milagro, Dios hizo algo en tu vida y has confiado en Él. Quizás estás así por esa razón. Pero quiero que entiendas esto. No importa cuál sea tu razón que estás aquí o no, Él conoce la motivación de tu corazón. Puede ser que tú estás aquí por las señales o puede ser que estás aquí porque lo quieres a Él. ¿Sí me explico? Hay gente que buscaba nada más sus señales, los milagros. Y a veces estamos tan desesperados por un milagro que lo que queremos es el milagro y no el Dios del milagro. ¿Sí me explico? Y creo que este es Jesús filtrando, diciendo, yo sé que hay gente que me sigue, pero son por las señales que hago. Confían en mí por las señales. Y este es el punto. Necesitamos pasar nuestras vidas de confiar en Dios, no solo por lo que nos puede dar, sino por quién es Él. ¿Qué pasaría si Dios no te diera nada de lo que tú pedirías? ¿Qué pasaría si cada vez que oras, Dios nunca responde? ¿Confiarías aún en Él? ¿O confiarías en Él por las señales? Es una posición bien difícil. Pero ¿sabes qué? También es el asunto. Es que hemos creado un Dios que no es un Dios, que es un genio de la lámpara mágica. Y entonces cuando necesitamos algo, frotamos la lámpara y aparece Dios. ¿Sí me explico? Entonces, Dios conoce nuestro corazón, conoce la intención de nuestros corazones. No está diciendo que no va a responder tu oración si vas con una mala motivación, pero ¿sabes qué? Es un momento para examinar nuestro corazón y vamos a conectar esto durante todo el mensaje de hoy. Es muy importante que tengas esa idea. Él conoce las razones por las que tú estás aquí hoy. Él la conoce. Y si necesitas un milagro, Él lo puede dar. Él no te va, no te va a dar el milagro si tienes la motivación correcta o no. Él te lo va a dar. De hecho, muchos lo hemos recibido. Milagros a pesar de que tengamos la motivación incorrecta. Por eso, ¿cuántos hemos hecho alguna vez? Dios, si tú haces eso, yo te prometo que te voy a seguir. Y luego ahí quedó la promesa. Y Dios hizo y cumplió. ¿Sí me explico? Y yo sé que tú quizás en casa has hecho esa promesa. Dios, si tú haces eso, ahí voy a estar ahí. Y no hemos cumplido la promesa. Y quiero que sepas que en medio de eso, Dios conoce tu corazón. En medio de eso, Él conoce tu corazón. Y eso es lo que más me impacta, que a pesar de que Él conoce nuestra motivación y nuestro corazón, aún así no deja de hacer milagros. ¿Sí me explico? Aún así no deja de hacer milagros, aún así no te condena, aún así todavía hace tiempo para ti y tiene todo el tiempo para ti. El capítulo 3 empieza, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Vamos a parar ahí un momento. Ok, este personaje es un personaje nuevo que empieza en este capítulo, Nicodemo. Nicodemo era un líder
nos dice el primer texto, dice, es un líder religioso de los judíos, de los fariseos. Los fariseos, habían varias como filosofías o corrientes religiosas del judaísmo. ¿Ok? Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban diferentes corrientes. Pero algo pasó cuando se destruyó el templo. ¿Ok? Los fariseos no son del Nuevo Testamento, están desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Algo que surge desde Babilonia. Cuando se destruye el templo, surge esta corriente de ideas y son los fariseos. Y ellos se convierten en los más influyentes. ¿Ok? Ya el templo queda destruido, no hay sacerdocio, empiezan las sinagogas, todas esas cosas. Y estas personas, este grupo, son los más influyentes y se convierten como la autoridad principal de la religión judía. ¿Ok? Habían otras corrientes que pensaban diferentes a ellos. Y ellos todos tenían una idea de cómo iba a venir el Mesías, diferente. ¿Ok? Pero en este caso, estamos hablando de los fariseos, que eran los más influyentes. De hecho, ellos quedaron a cargo del templo. ¿Ok? Cuando fue reconstruido y tenían el templo ese pequeño que Jesús habló sobre ese templo, ese fue el nuevo templo que reconstruyeron. Ellos quedaron a cargo. Roma lo pone a ellos a cargo, porque eran los más influyentes. So, Nicodemo era como decir uno de los más grandes líderes, era casi cercano como decir la Iglesia Católica al Papa. Eso era como el tipo de líder más alto de los judíos, era uno de los más altos. ¿Ok? So, este es Nicodemo, ¿ok? Y él entra en escena y dice, había un hombre llamado como un líder religioso de los judíos, y él entra en la escena. Y mira lo que dice, una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. So, fíjate bien, este es un fariseo muy atípico lo que hemos visto de los otros líderes religiosos, porque en el capítulo pasado vimos los líderes religiosos, que entre ellos eran los fariseos, le cuestionaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Y aquí viene uno de estos líderes y dice, ok, yo reconozco de que Dios está contigo. Por las señales que haces, sé que Dios está contigo. Sé que es Dios. Es evidente, no puedo cuestionar eso. Y quizás mucho en nuestras vidas nosotros hemos estado en esa posición. Sabemos que Dios está aquí en esta iglesia. Sabemos que Dios ha estado en otras iglesias donde hemos estado. Es evidente. La presencia de Dios es evidente. Y es lo que pone, le dice Rabí, lo reconoce como maestro. Pero fíjate una cosa muy interesante, va de noche. ¿Ok? Es un comentario muy interesante porque los escritores del Evangelio, cada vez que ponen el tiempo o algo, es por una razón. ¿Ok? Cuando vimos las bodas de Caná, nunca nos dijeron si fue de noche o de día. ¿Verdad? So, cuando ponen el horario o algo así es por alguna razón, es importante. Ok, so de noche este fariseo fue. ¿Qué pasa de noche? En aquellos tiempos no tenían electricidad como teníamos nosotros. So créeme que iba a estar muy oscuro. Ok, so podemos asumir de que él fue a esta reunión con Jesús y no quería ser visto. En el día iba a ser visto, pero en la noche no. So este líder religioso, hay enfrentamientos con Jesús, ya empezaron los enfrentamientos. Y esta persona se quiere reunir con Jesús y lo hace en escondidas, una reunión secreta. Y dice, en la noche fue a hablar con Jesús y dice, Rabí le dijo, todos sabemos de que Dios está enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son prueba de que Dios está contigo. Como te digo, muchos de nosotros hemos visto a Dios, hemos visto las cosas de Dios en nuestras iglesias, en nuestras casas, hemos visto a Dios y reconocemos que Él está ahí. Y ahora mira cómo responde Jesús. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Al menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. So Jesús le responde, no le dice gracias, qué bueno, oh, no te preocupes, no muestra como que
Empieza la conversación. Le dice, menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Luego continúa y dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. Y yo creo que muchos de nosotros en nuestra cultura hoy diríamos lo mismo que Nicodemo. ¿Ok? ¿Qué quieres decir? Exclamó. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces déjame ahí pausar ahí. Muy interesante. Porque en nuestra cultura nosotros decíamos, si alguien te dice que tienes que nacer de nuevo, tú dices, pues haces la misma pregunta, pero la harías diferente. La clave aquí es que Nicodemo dijo, ¿cómo un hombre mayor? ¿Por qué no dijo cómo un hombre puede volver a nacer de nuevo? Aquí específicamente dice un hombre mayor. ¿Eso quiere decir de que un hombre más joven sí puede? De acuerdo a la pregunta, te está dando la idea que sí. Y déjame decirte el contexto. En la cultura judía hay al menos 7 cosas que un judío puede hacer para que se categoriza como nacer de nuevo. Y Nicodemo ya había hecho todas. Por llegar a su edad y todo, ya era un nacimiento nuevo. A los 12 años, cuando eres bar mitzvah, un hombre, es como nacer de nuevo. Cuando se casa, es como nacer de nuevo. Cuando llega a ser líder de un rabí, es como nacer de nuevo. Habían todas las prácticas judías que se consideraban como nacer de nuevo, Nicodemo ya la había completado. En su mente, él dice, ok, ya yo lo hice todo, soy mayor, ya soy anciano, ok, eso es nacer de nuevo. ¿Qué más me queda? ¿Cómo puedo hacer dentro de nuestra cultura? Ya llené todos los nacimientos nuevos que hay. Me estás diciendo que ahora tengo que volver al vientre de mi madre. Y es lo que dice. Dice, le contestó Jesús, te digo la verdad, nadie puede entrar al cielo. Perdón, dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y la idea es, Nicodemo está así, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Para nosotros sería instantáneo. Si alguien te dice, tienes que nacer de nuevo, vas a decir, ¿cómo puedo hacer eso? No puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez. Y mira lo que contesta Jesús. Te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Al ser humano, el ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Ok, fíjate bien, este versículo a veces es mal interpretado, lo puedes usar de esa mala interpretación o no, ok, no, realmente no afecta al Evangelio, porque aquí dice Jesús, te digo la verdad, nadie puede nacer de agua y espíritu, nacer de agua no significa bautismo aquí, ok, pero muchas personas lo usan para hablar de bautismo, ok, este es el asunto, cuando un bebé nace, ¿sabes que nace mojado? A eso se refieren los judíos nacer de agua. Por eso el bautismo es otra figura de nacer de nuevo, porque naces de agua. ¿Ok? Jesús básicamente cuando está diciendo nacer de agua, está diciendo tienes que nacer naturalmente. ¿Ok? Y tienes que nacer en el Espíritu para entrar al reino de Dios. Puedes decir que es el Espíritu, eso está bien, no afecta al Evangelio. Pero en contexto, habla de nacimiento natural y luego lo explica él y dice, el ser humano solo puede reproducir vida humana, refiriéndose a nacer en agua, pero la vida espiritual nace del Espíritu, refiriéndose a nacer del Espíritu. ¿Ok? Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Básicamente lo que Jesús le está diciendo, has llenado todas las formas de nacer, pero no has nacido del Espíritu. Sígueme en esto. Recuerda que te digo, esta es la idea. Quiero que tú veas la conversación con tú y Jesús. Jesús ahora te está diciendo, para entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y tu pregunta puede decir, no, pues ya yo nací de agua. ¿Ok? Ahora, ¿has nacido en el Espíritu? Esta es una muy buena pregunta para nosotros. Así que no te sorprendas cuando digo que tienes que nacer nuevo. Fíjate bien, el viento sopla
hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen en el Espíritu. So, aquí Jesús no se está volviendo filosófico, simplemente le está dando a entender, ¿sabes qué? No te rompas la cabeza tratando de entender lo que significa nacer en el Espíritu. No te rompas la cabeza tratando de entender eso. Y luego continúa y dice, ¿cómo es posible esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Y hazte esa pregunta a ti. Tú eres un respetado cristiano y aún no entiendes estas cosas. Tú eres un respetado, llena el espacio. ¿Y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y lo que hemos visto. Ustedes todavía se niegan a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Fíjate bien el verso 13, dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, el título de Jesús, bajó del cielo. Y así como Moisés levantó una serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. So, Jesús hace una referencia a Moisés. Parece que había gente enferma en el Antiguo Testamento, en el desierto, y se elaboró una serpiente y se puso alto y la gente cuando miraba a la serpiente era sanado. ¿Ok? Y es un símbolo también de salvación de la enfermedad. So, Jesús está diciendo aquí que el Hijo del Hombre está anunciando su muerte, básicamente, está anunciando su crucifixión, de que Él va a ser levantado para que la gente pueda recibir salvación, pueda recibir sanidad, pueda recibir, en este caso, lo que Él dice, Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Ok? Aquí hay una palabra muy interesante que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Es muy importante esta palabra. Es la frase o las dos palabras vida eterna. ¿Ok? Y vida, en la palabra vida aquí no es bio. ¿Ok? Hay palabras en griego que se usan para vida, pero esta no es bio, es zoe. ¿Ok? Y zoe se refiere a la vida espiritual. ¿Ok? Esa es la palabra. Y la palabra eterna es aionois. Sobre aquí la frase zoe aionois te va a dar vida eterna. Y Juan es el único autor que la usa en ese contexto. Cuando Pablo habla de vida eterna, lo usa otras palabras. Pero Juan es el que lo usa de esta manera. ¿Ok? Entonces, es bien interesante esto. Una palabra muy clave para nosotros. Quiere decir que es una vida espiritual eterna. Y aionois, aion, que es la palabra sin la conjugación, aion significa algo que no termina. ¿Ok? Y se puede traducir como eterno. Es algo sin terminación. ¿Ok? Es puedes usar la palabra esa como decir una era, pero no tiene un específico periodo de tiempo. ¿Ok? Cuando en el griego podían usar esa palabra para describir una era, era la misma palabra, años. ¿Ok? Estaba hablando aquí vida eterna. Es una vida espiritual. Es la vida espiritual que es eternamente. Y verso 16, un verso muy famoso, muy popular en nosotros. Pues Dios amó tanto al mundo. Vamos a parar ahí. Porque sé que muchos conocemos este versículo. Dice, pues Dios amó tanto al mundo. Me encanta cómo los autores del Evangelio ponen las cosas en el orden correcto. Y esta es la razón. Porque muchos de nosotros nos enfocamos tanto en el pecado que primero queremos que la gente cambie su forma de vivir para que puedan recibir a Dios en sus vidas. Y aquí dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y me encanta el orden de las palabras, porque hasta este momento ninguna te está diciendo, si eres santo,
entonces Dios te ama. Yo me explico, aquí te está diciendo, Dios te amó, ama tanto, todo el mundo, cada uno de nosotros, que por esa razón dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. So, la idea de la salvación no tiene nada que ver con un mérito que tú puedas hacer. No tiene nada que ver con un mérito que tú tengas. La idea de la salvación no tiene nada que ver con un mérito, algo que tú puedas hacer. Se trata de que Dios nos amó tanto a nosotros. Dios te ama tanto que no importa dónde estás ahora mismo en tu vida, si estás mal en pecado o no, Él no te deja de amar. Pero te ama tanto que te quiere dar una mejor opción. Y esa mejor opción es Jesús. Dice, por tanto, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, esto es muy interesante, porque Juan presenta la palabra esa, soia ionois, ¿ok? Pero hay algo muy interesante. Soia ionois, la palabra vida eterna, es definida en el Evangelio de Juan. So, por ejemplo, si yo hablo de esta palabra vida eterna y le pregunto a cada persona, ¿qué crees que es vida eterna? Defíneme vida eterna. Muchos de nosotros vamos a decir, es vivir para siempre, o es la vida que tenemos cuando lleguemos al cielo. Son unas respuestas comunes, porque ya siempre he hablado de esto y es la respuesta que he tenido, ¿ok? Pero es muy interesante cuando yo uso una palabra por decir gato, ¿ok? Y yo defino gato como para levantar un carro. ¿Sí me explico? Pero para ti puede ser el animal. ¿Ok? Y podemos estar hablando del gato y todo el tiempo en la conversación tú pensaste que era un animal y yo estaba diciéndote que puse el gato debajo del carro. ¿Sí me explico? Y tú estás pensando, mira cómo está torturando el animal. ¿Sí me explico? Pero cuando yo te doy mi definición, entonces estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? So, hablemos el mismo idioma y veamos Juan 17:3. Y este es Jesús hablando, ¿ok? Y Jesús dice esto, y esta es la vida eterna, que lo voy a leer, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti y el único Dios verdadero y Jesucristo que ha enviado. La nueva versión internacional dice esto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero Dios, y a Jesucristo que ha enviado. So, Jesús en el Evangelio de Juan define la palabra vida eterna como conocerlo a Él. Conocerlo a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo. So, piensa en esto. Si esa es la definición, según Jesús, de vida eterna, ¿cuándo inicia la vida eterna? La vida eterna inicia en el momento que rindes tu vida a Dios. Inicia en la oportunidad que tienes ahora, hoy, de conocer a Dios y a Jesús. No va a empezar cuando mueras. Si rendiste tu vida a Jesús, no empieza en ese momento, empieza ahora. So, si agarras ese concepto que la vida eterna es conocer a Dios, el único verdadero Dios, y a Jesucristo que ha enviado, entonces pregunto, ¿has nacido de nuevo? Y esta es la pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Por qué te pregunto eso? Porque este es el asunto. Muchos de nosotros hemos escuchado el Evangelio y hemos estado de acuerdo con el Evangelio, ¿ok? Pero solamente estamos de acuerdo con el Evangelio. No hemos creído en el Evangelio. ¿Está de acuerdo con algo? Yo te puedo decir, si yo tiro esta tablet al cielo, va a caer. ¿Sí me explico? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad. Y todos podemos estar de acuerdo en eso, pero quizás uno de ustedes diga, no, pues si tú la tiras va a flotar. ¿Sí me explico? Es diferente. Pero podemos estar de acuerdo con muchas cosas,
Pero hasta que empecemos a vivir en eso, es que realmente lo creemos. ¿Ok? Era como hace unos meses decía, todos estamos de acuerdo, que está probado por la ciencia de que tomar soda, Coca-Cola, como le quieras llamar, es malo para la salud. ¿Ok? Sin embargo, que sabemos esa información y estamos de acuerdo con la información, aún la tomamos. ¿Sí me explico? Eso quiere decir de que yo realmente no creo esa información. Si realmente yo sé que Jesús dio su vida por mí y tengo vida eterna, entonces entro en una relación con Él. Entro en una relación con Él. Si realmente Él es Dios y yo creo en Él como mi Dios y Salvador, no importa la religión que tú tengas, si realmente creo en Él, entonces entro en una relación con Él. Porque la vida eterna es conocerlo a Él, al único verdadero Dios, y a Jesucristo que ha enviado. Mira lo que dice, verso 18, no hay condenación para el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Fíjate bien esto, no hay condenación para el que cree en Él. El que tiene esa relación con Él, no hay condenación. Si tú estás aquí hoy y no tienes relación con Dios alguna, no has rendido tu vida a Jesús, no te has arrepentido de tus pecados, hay condenación para tu vida. Pero si tú estás aquí y tú has decidido, voy a rendir mi vida a Él y tengo una comunión con Él, entonces no hay condenación para ti. Y quiero aclararte esto, déjame hacerte lo más sencillo. Si tú alguna vez hiciste una oración de aceptación a Jesús y piensas que eres salvo por eso, eso no te hace salvo. La evidencia de la salvación no es hacer una oración. La evidencia de la salvación es una relación con Jesús. Podemos hoy hacer, ¿quieres levantar tu mano y aceptar a Jesús? Puedes hacer eso. Pero la evidencia de la salvación es una intimidad, una relación con Jesús. Esa es la evidencia de la salvación. No hay otra forma como te lo puedo decir. Y quiero dártelo bien claro para que entiendas hoy si eres salvo o no. Esa es la evidencia de la salvación. Es una comunión con Él, porque Él dio su vida por nosotros. Ese es Jesús, el que dio su vida por nosotros. Y dice, no hay condenación para todo el que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ha sido condenado, no por haber creído en Él, no por haber creído en el único Hijo de Dios. Quiero que comprendas eso. Entienda esto. Jesús te ama grandemente. Recuerda que lo que leímos, Él amó tanto al mundo. Recuerda esto, estás tú en este momento y con esa conversación. Estás sentado junto a Él y Él te está diciendo, ya sea que eres el respetado líder de la iglesia, respetado pastor, respetado 10 años como cristiano, 7 años, 1 año, lo que sea. Y Jesús te está preguntando, o te está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y ahora mira este versículo. Verso 19. La condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que puedan ver lo que están haciendo. Jesús es luz. Jesús es luz. Dijo, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas.
Y todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Ahorita está oscuro, de cierta manera. Imagínate tu habitación y están así las luces apagadas y no has limpiado en varias semanas. ¿Qué pasa cuando enciendes la luz? Se expone todo. ¿Pueden encender las luces? Cada vez que encienden la luz, se expone todo. Todo se expone. Cada vez que encienden la luz. Y dice este texto, dice, en esta condenación se basa en el siguiente hecho. ¿Ok? La condenación se basa en esto, en que Dios es Dios, la luz de Dios, Jesús, que es la luz de Dios, llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y todos los que hacen el mal odian la luz y niegan a acercarse a ella porque temen de que sus pecados sean descubiertos. Este es el problema. El problema cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos expone. Y no tanto que es algo público, que todo el mundo nos expones delante de nosotros. Y no queremos ser expuestos. Preferimos a veces la oscuridad en nuestro orgullo que la luz. Nos da vergüenza. ¿Sabes qué? Te entiendo. Te entiendo porque es vergonzoso confesar aquello lo cual has mantenido secreto por mucho tiempo. Es muy vergonzoso. Aún así es vergonzoso confesar o reconocer aquello que es malo en ti y que no está escondido ni es en secreto, es público. Pero es vergonzoso reconocer de que es algo malo. Y cuando hablamos de pecado, es vergonzoso. Es doloroso cuando se acerca la luz a nuestras vidas y la queremos evitar. Ahora, no malentiendas esta figura, pero sé que te vas a reír conmigo, pero vas a entender lo que quiero decir. Si, si tienes una infestación de cucarachas en tu casa y las luces están apagadas, las cucarachas están haciendo fiestas. Has entrado en un lugar donde enciendes la luz y de repente ves las cucarachas y ¡boom! Se esconden. Siento que hay personas así cuando se acerca a Jesús a sus vidas. No te estoy diciendo que eres una cucaracha. Quiero que eso sea claro. Pero nos comportamos así a veces. Cuando Jesús entra a la escena o se presenta Jesús a nuestras vidas, queremos salir huyendo porque tenemos miedo que se exponga quiénes somos. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Jesús no te va a exponer delante a la gente. Te está teniendo esta reunión privada contigo. Y simplemente te estás exponiendo delante de Él. Pero créeme, entiende esto. Lo primero que Él te ha dicho es que te amó tanto, que por eso envió a su Hijo unigénito, para que cuando creas en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pero los que hacen lo correcto, verso 21, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Son el momento que tú te acercas a la luz y empiezas a hacer lo correcto. Entonces,
otros van a poder conocer a Jesús. So, fíjate bien, comprende esto. El ser salvo, recibir a Jesús, no queda en ese momento en que tú rindes tu vida y eso. La idea de ser salvo es para que otros sepan acerca de Jesús. So, agregaría a la evidencia de un cristiano, de alguien que es salvo, el tener una relación con Dios, pero alguien que también comparte a Jesús a otros. Por eso, más adelante en los evangelios, Jesús dice que somos una lámpara, que no podemos estar debajo de una mesa, sino estar encima de la mesa. Este fin de semana, Zenit me fue a poner unas luces en mi garaje. Por 5 años o no sé cuántos años vivimos ahí. El garaje ha estado bien oscuro. Hemos tenido lámparas en la esquina y eso, y nunca alumbraba bien. Y era como, bien tedioso, era como, no sé, como triste. Y yo quería estar en el garaje, quería tener cosas ahí, y me gusta, pero ahora está mucho mejor, porque tiene la iluminación correcta. Pero ¿sabes dónde están las luces ahora? No están en una lámpara apuntando hacia arriba, están en el techo, de arriba hacia abajo, y alumbran todo. Alumbra todo. So, estás en esa entrevista, tú eres Nicodemo, y Jesús está presentando, le está diciendo esta gran palabra a Nicodemo. Pero ¿sabes que esta gran palabra no se la dio a un pecador? ¿Quién era Nicodemo? Era un líder judío de los fariseos. Era un hombre santo, según la tradición judía. Era alguien que practicaba toda la ley a perfección. Era un hombre santo. So, cuando leo el capítulo 3, esta parte, yo creo que realmente Jesús le está hablando a la iglesia más que al perdido de afuera. So, Jesús no está hablando a nosotros. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque puedes salir de aquí diciendo, qué gran mensaje, voy a ir, voy a evangelizar a todo el mundo. Pero antes, Dios, ¿estás en mí? ¿Tengo vida eterna? Evalúa tu relación con Dios esta semana o simplemente evalúa desde ayer. ¿Te acercaste a Él ayer? ¿Oraste? ¿Estuviste en su presencia? Evalúa tu corazón. ¿Has compartido la luz del amor de Dios a otros? ¿Sí me explico? Es un momento de evaluar nuestros corazones. Y decir, ¿sabes qué? Dios, sé la luz en mi vida. Dice, Señor, ¿sabes qué? Yo creo en ti y necesito acercarme más a ti, conocerte, disfrutar lo que es la vida eterna. Entiende que es algo que puedes hacer ya. No tienes que esperar cuando mueras. Es algo que sucede en este momento, en que puedas tener una comunión con Él. La vida cristiana no se trata de venir a la iglesia, no pecar. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de tener una comunión con Dios. De eso se trata la vida cristiana. ¿Por qué crees que Jesús volcó las mesas cuando vimos la semana pasada? Porque no se trataba de comprar un animal, se trataba de tú traer el sacrificio, tú ser el sacrificio. ¿Sí me explico? La vida cristiana es más allá de lo que hemos fabricado.
Y es nuestra oportunidad ahora de entender eso, experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros y poderlo conocer y no simplemente ser una buena persona. Porque eso es lo que era Nicodemo en ese momento. Era una muy buena persona, muy entendido, conocía toda la palabra de Dios. Cuando Jesús les dice a los discípulos, sígueme. Cuando Jesús les dice a los discípulos, sígueme. ¿Sabes por qué ellos dejaron todo y lo siguieron a él? Todo hombre judío era educado en la Torá, en la palabra de Dios. Todos eran educados al mismo nivel en la palabra de Dios. Y todos se la sabían bien, la palabra de Dios. Pero es únicamente aquellos que eran más brillantes, más inteligentes o tenían mejores actitudes, eran aquellos que eran seleccionados por los rabíes para convertirse en sus discípulos. El futuro de ellos económicamente iba a ser mucho mejor porque era muy buena paga el ser un discípulo de un rabí. Era una buena paga el ser parte del clérigo. ¿Ok? A los que no eran tan brillantes y que no eran escogidos, se convertían en pescadores, carpinteros, etc. Fíjate bien, Jesús es un rabí y le dice, sígueme. Estás diciendo a estos pescadores, los que no calificaron, los que no eran calificados, y le dice, sígueme. ¿Por qué crees que dejaron todo de una vez? No, porque iban a tener una mejor vida con el maestro. Y cuando Jesús nos dice a nosotros, sígueme, es dejarlo todo por Él. Es dejarlo todo y rendirlo a Él. Esta mañana quiero preguntarte, ¿estás viviendo esa vida eterna? Y si no, ¿qué esperas para empezar? Empieza a disfrutar una relación con Dios al máximo. Ya basta de que, oh, mañana empieza ahora. Empieza ahora. Y permite que esa luz confronte lo que hay en ti. Permite que esa luz confronte lo que hay en ti. Y si hay pecado en ti, está bien. Él murió por tus pecados. Confiésaselos a Él. Pero permite de que Él toque tu vida. Permite de que tú rindas todo a Él. Y le digas, Jesús, aquí estoy. Todo es para ti. Y puedas decirle a Él, Dios, aquí estoy. Quiero disfrutar lo que es la vida eterna ahora y no esperar al cielo. Si tú nunca has rendido tu vida a Jesús y este mensaje te ha inspirado a decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir esa vida eterna. Quiero rendir mi vida a Él. Quiero que la luz de Él toque mi vida. Entonces, puedes simplemente decirle ahí en tu casa o si estás aquí, decirle, Jesús, perdona mis pecados, toca mi vida. Y en ese momento te conviertes parte de la familia de Dios. ¿Y sabes qué? La vida cristiana se trata de una relación con Él. Disfruta tu relación con Dios. Y si no sabes cómo, pregunta. Te ayudamos para eso. Y si tú estás aquí y ya has recibido a Jesús, según nuestra tradición, te animo a que te preguntes una vez, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? ¿He nacido en el Espíritu? Y puedas esta mañana decir, ¿sabes qué, Dios? Hazme una nueva creación. Hazme una nueva creación. Te necesito en mi vida.